y van a abrir la escritura en Romanos capítulo 8. Y vamos a estar basando nuestro tema en esta mañana en el verso 32. Romanos 8, 32. El tema que nos va a estar ocupando en esta mañana, amén, es el tema perdonados. Mensaje muy precioso que predicó nuestro profeta. Perdonados. Romanos 8, 32. ¿Cuántos lo tienen con ustedes? Dice así: en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oramos, Padre, en esta mañana. Mientras estamos de este lado, Señor de la eternidad, Señor, estamos aquí en esta mañana con el propósito, Jesús, de hablar su palabra. Señor, y sabemos que cuando hablamos de usted, usted se hace presente, Señor. Y Padre, en esta mañana, al saber que usted está aquí, nos encomendamos en sus manos. Oramos por cada hijo, hija suya, la audiencia presente, la audiencia virtual, allí donde Dios está también con ellos. Y Padre, nos presentamos para servicio. Le pedimos su bendición por cada necesidad que pudiera haber en su pueblo, aquí presente y a través de la audiencia virtual. Hay necesidades espirituales, morales, físicas, económicas. Pero su palabra dice que usted, Señor, suplirá conforme a sus riquezas en gloria. Usted tiene más que darnos que lo que nosotros pudiéramos pedirle. Señor, gracias. Bendiga a cada iglesia hermana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, por favor, póngase cómodo. Al hablar de esta escritura de Romanos capítulo 8 y verso 32, recuerde nuestro tema, perdonados. Dice la palabra de Dios, allí donde hemos leído, dice que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora, si entregó a su propio Hijo por todos nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si entregó a su Hijo por nosotros, ¿cuánto más? Todas las cosas, y entre todas las cosas aparece el perdón. Dios no solamente, amén, entregó a su propio Hijo, sino que nos dio un sinfín de bendiciones. Y entre esas bendiciones está el perdón. Mire, cuando hablamos acerca del perdón, en ocasiones para nosotros, ¿verdad?, no es más que una palabra de 6 letras, pero es tan importante el perdón, ¿ve?, porque el perdón trae sanidad. El perdón
trae felicidad. No sé cuántos hayan tenido la experiencia alguna vez en la vida de cuando ustedes han sentido, ¿verdad?, que Dios les ha perdonado, que sienten después como que caminan entre nubes. Es una experiencia única. ¿Por qué es que siente que camina como entre nubes? Es porque una carga que lo agobiaba ha sido quitada y ahora se siente libre, ligero. Palmas a nuestro Dios, claro que sí. Amén. Porque el perdón viene a traernos salud, sanidad, gozo, paz y un sinfín de cosas que trae el perdón. Nuestro profeta dice que el perdón, trae una reacción en cadena. ¿Ve? ¿Por qué? Porque no viene solo el perdón, sino que trae más bendiciones de parte de Dios a nuestra vida. Mire, cuando la persona no es perdonada, la persona camina en esta vida con una carga en su corazón. Una de las cosas, ¿verdad?, es que todos hemos pecado. La Biblia nos habla aquí en el libro de los Romanos, dice que por cuanto todos pecaron, dice, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así lo habla el apóstol Pablo aquí en el libro de los Romanos, en el capítulo 3 y verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que, como alguien por ahí ha dicho, todos vamos en el mismo barco. Todos los seres humanos hemos pecado. Pero entre muchas cosas que Dios nos ha dado, nos ha regalado el perdón. Ahora, no solamente hablamos, amén, del perdón de parte de Dios, porque casi siempre que hablamos del perdón, siempre pensamos en el perdón que necesitamos de parte de Dios. Que Dios nos perdone, porque eso va a traer a nosotros una liberación de nuestra culpa. Pero también nosotros necesitamos perdonar para que también haya una liberación de nuestra carga. Por algo la Biblia dice, en la oración del Padre Nuestro, dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Se lo desgloso. Así como yo perdono a los que me ofenden, yo quiero que también, oh Dios, usted me perdone. Si yo perdono a medias, entonces usted perdóneme a medias. Pero yo quiero que usted me perdone completamente. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo que perdonar completamente. Usted sabe, cada frase, ¿verdad?, que hablamos los humanos, decimos, ¿verdad?, cuando alguien nos ofende, allá que lo perdone Dios. Sí, que Dios lo perdone. Pero también nosotros tenemos que perdonarlo.
¿Por qué? Porque así como nosotros perdonamos, así en la misma medida que nosotros perdonamos, en la misma medida que Dios nos perdone. Mire, qué importante es el perdón. El perdón puede liberarnos de la muerte. El profeta habla, ¿verdad?, que por allá en los años de 1860, cuando la guerra en Estados Unidos, ustedes saben, ellos tuvieron muchas guerras civiles, o la guerra civil. Pero la historia registra, ve, que un soldado huyó del puesto del deber. Se asustó. ¿Ve? Una cosa es que veamos nosotros la guerra en las películas y otra cosa es andar allí en el campo de batalla. ¿Ya? Usted sabe, cuando uno está mirando, ¿verdad?, las películas, ¿ve?, pues ahí todo está arreglado, todo fue ensayado. Pero en la vida real es otra cosa. ¿Ve? Es como cuando estamos mirando, ¿verdad?, un partido de fútbol, y el que falla el penalti, lo falla, ¿ve? Nosotros comentamos, no hombre, pues es que le hubiera dado por aquí, le hubiera dado por allá y fácil, estaba fácil. Sí, porque nosotros estamos fuera del partido, pero el que está allí, la situación es diferente. Este soldado estaba en la guerra y huyó. Le formaron consejo de guerra porque huyó del campo de batalla, o sea, dejó el puesto del deber. Y en el consejo de guerra, ¿verdad?, que se le formó, tenía que ser fusilado. Muy bien, se le va a llevar al paredón, tiene que ser fusilado porque huyó. Esto es un caso real. Aconteció, ¿verdad?, en Estados Unidos. Dice que cuando este muchacho estaba preso, por supuesto, sabía lo que le esperaba. ¿Ve? Un amigo de él fue a visitarlo y hablando con él, dijo, voy a tratar de hacer algo por ti, amigo. Y este muchacho, amigo del preso, buscó tener una audiencia con el presidente, en aquel entonces, el señor Abraham Lincoln. Fue ante el presidente, logró llegar ante él, se hincó, se postró ante el presidente, se humilló, le dijo, señor presidente, yo sé que usted es un hombre de buen corazón, yo sé que usted es cristiano, y yo vengo a pedirle, por favor, perdone a mi amigo que está en prisión, lo van a fusilar. Pero si usted extiende su perdón, a él lo van a dejar libre. Usted sabe, ¿ve?, que los presidentes tienen ciertas autoridades. No sé si usted ha escuchado, pero en ocasiones cuando ellos ya están terminando su periodo presidencial, ¿ve?, o gobernatura, ellos tienen esa facultad de otorgar permisos, emancipaciones, derechos, ¿ve?, de libertad, y lo hacen. ¿Ve? El presidente Abraham Lincoln, ¿ve?, tomó un pedazo de papel y firmó allí, ¿ve?, yo, Abraham Lincoln, presidente de los Estados Unidos de América, perdono a fulano de tal. Aquel muchacho, el amigo del que estaba preso, fue a la prisión y llevó y le dijo, mira,
conseguí tu perdón. Aquí lo traigo. Mira, está firmado por el señor Lincoln, el presidente de la nación. Y aquel muchacho preso dijo, por favor, dijo, no te burles de mí. Dijo, cualesquiera puede firmar el nombre de Abraham Lincoln. Cualquiera lo puede firmar. No, dijo el amigo, pero es que él firmó. Dijo, no, vete de aquí. Dijo, no te estés, ¿verdad?, burlando de mí. Y entonces aquel amigo salió de la prisión y al poco tiempo, al siguiente día, los días, a ese preso lo fusilaron. Lo fusilaron. Este muchacho, amigo del preso, llevó el caso hasta las cortes. Y en las cortes supremas tomaron el caso y lo analizaron. Por supuesto, ya no le podían regresar la vida al preso, ya había sido fusilado. Entonces, la Corte Suprema hizo su dictamen. Dijeron, un perdón no es perdón a menos que sea aceptado como perdón. Ahora, ¿por qué estamos hablando esto? Porque la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su propio Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el perdón de Dios no le puede servir a alguien que no lo acepta. Dice que una ocasión, en una barbería, ¿verdad?, se desarrolló una plática, ¿sí?, porque acérqueme el sillón por aquí debe de estar siempre, hijo, póngamelo aquí. En la barbería, ¿verdad?, llegó un cliente a cortarse el pelo y empezó a evangelizar al barbero. ¿Ve? Y el barbero, ¿verdad?, el peluquero, cortándole el pelo, ¿verdad?, a el cliente, y el cliente evangelizando al barbero. Y entonces el barbero, ¿verdad?, incrédulo, escuche esto, amigo, persona que me escucha a través de la transmisión. El barbero dijo, no, amigo, mira, yo no creo en tal cosa como Dios. Yo no creo en tal cosa como Dios. Dijo, mira, si Dios existiera, no habría tanto dolor. Gracias, hijo, gracias. Déjalo ahí. Gracias. No habría tanto dolor. Si Dios existiera, no habría tanta maldad. Si Dios existiera, no habría guerras, no habría enfermos, no habría esto, no habría aquello. Si Dios existiera. Dijo, no, yo no creo en tal cuento de que Dios existe. En eso estaban allí ellos dialogando, cuando va pasando por la calle, allí por la banqueta de la barbería, un hombre harapiento. ¿Usted ha visto esos hombres que caminan con una cobija sucia por la calle? Con unas rastas, le dicen. ¿Sí, verdad? Con el pelo así todo sucio, ¿ve? Todo anudado, ¿ve? Y el hombre va caminando ahí, pasa por la barbería, ¿ve? Todo sucio. Y entonces el cliente y el barbero lo ven que pasa. Y el cliente le dice al barbero, ¿sabes qué? Dice, yo tampoco creo que los barberos existan. Yo no creo, dijo, que existan los peluqueros. Y el peluquero dice, oye, párale, dice. Pues que no me ves. Aquí estoy, te estoy arreglando el pelo. ¿Cómo que dices que los barberos no existimos?
No, dice, porque si existieran los barberos, ¿miraste ese hombre que pasó allí? Sí, dijo, sí lo miré. Dijo, si los barberos existieran, ese hombre no andaría así. Ese hombre andaría cortadito de pelo, bien rasurado, ¿ve? Andaría con un corte de pelo bien hecho. Dijo, pero los barberos no existen. Oh, no, dijo el barbero, es que ese hombre, dijo, necesita venir aquí a la barbería para que yo lo arregle. Y entonces, ¿verdad? El cliente le dijo al barbero, exactamente. Dijo, la humanidad está como está porque no quieren ir a Cristo Jesús. Si fueran a Cristo Jesús, les cambiaría la vida. Qué hermosa ilustración. Amén. Por eso es, ¿verdad?, que un perdón no es perdón si no es aceptado como perdón. Jesús, hoy en esta mañana, Él está ya sentado en su trono de gloria. Está sentado. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y Él está allí en su trono y tiene su sangre, amén, carmesí, y todo lo que Él necesita es que alguien vaya a sus pies y le pida perdón, y entonces Él toma su pluma, la moja en su sangre y escribe perdonado, y lanza los pecados de esa persona a la mar del olvido, y la persona no tiene pecado. Porque la Biblia dice, la palabra de Dios dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Mire, es muy triste ser esclavos, hermano. Es muy triste. Es triste, hermanos. Sabemos que la esclavitud física, ¿verdad?, ha sido erradicada en su mayoría de la parte del mundo, pero todavía existe. Pero es muy triste ser esclavo, porque una persona esclava no es dueña de su propia vida. Una persona esclava, sí, le pertenece a aquel que lo ha esclavizado. Ahora, es triste ser esclavo. Es muy triste. ¿Por qué? Porque un esclavo no es libre. Entonces, una persona, ¿verdad?, que está esclavizada por diferentes cosas en la vida, no es libre. Vamos a hablar, ¿verdad?, de una persona que tiene vicios. Y que el día lunes que regresó a la casa, porque sábado y domingo, viernes, sábado y domingo no volvió a la casa, pero regresa el domingo todo gastado, enfermo, con un dolorón de cabeza que siente que la cabeza le va a explotar, y regresa a la casa, y en la casa lo único que encuentra es miseria. No hay comida para los hijos, no hay zapatos para los hijos, no hay con qué pagar los recibos, ¿ve? Hay problemas en el hogar. Escúcheme, esa persona despierta, realiza demasiado tarde, porque gastó todo su dinero, se mató toda la semana trabajando, se desveló temprano para ir a trabajar, le pegó lo ardiente del sol. Allí en la empresa maquiladora estuvo sentado 9 horas o parado 9 horas, los pies siente que ya no lo soporta, sus manos ya no las aguanta, sus ojos se le están ahí cocinando, mirando la computadora, 9 horas trabajando allí, para darse cuenta que tiró todo su dinero. Y regresa el domingo, por decir el domingo, si no es que el lunes, pero regresa
en la ruina. Y regresa y ve el panorama y ve a sus hijos mal vestidos. Ve a sus hijos tristes. Ve a su esposa triste. Y ese hombre vuelve en sí y dice, pero no lo vuelvo a hacer. Maldito vicio, no lo vuelvo a hacer. Y lo está diciendo de un buen corazón. Pero llegando el viernes, allí está otra vez el demonio. Ya llegó viernes y la carne lo sabe, dicen por ahí. Pero él no quiere hacerlo. Pero no falta, vea que por ahí le digan, ¿qué pasó? ¿Nos vamos? Bueno, pues nomás esta semana ya. Y esa semana se convierte en este mes ya, este año más, y se pueden convertir en años y en años y no sale del asunto. ¿Por qué? Porque es un esclavo. Él no quiere vivir así. Por favor, hermanos, amigos, usted que me ve a través de la transmisión, seamos honestos. ¿A quién le gusta vivir en la miseria? ¿A quién le gusta tener hambre? A nadie. Todos queremos ver a nuestros hijos con un par de zapatos nuevos, con una camisa nueva. A nuestra esposa, a nuestro cónyuge con un vestido nuevo. Que en nuestra casa tengamos, ¿verdad?, lo más elemental para vivir. Todos necesitamos eso. Pero cuando alguien está esclavizado en el hogar por vicios, la ruina está allí. Y la persona no quiere ser así, porque nadie queremos vivir así. Pero el asunto es que es esclavo. Y llega el fin de semana y ahí está el que le da órdenes, el diablo, que el Señor lo reprenda, y le dice, órale, es viernes, vámonos. Y vuelve otra vez a lo mismo. La esclavitud es triste, amigo. La esclavitud es triste porque el pecado destruye al ser humano. Me dijo una ocasión un hermano que se retiró de la iglesia y nos volvimos a encontrar pasando los años. Y me dice, oiga, usted no se hace nada, ¿cómo le hace? Digo, pues júntese conmigo, hombre. Porque, disculpe el término que voy a usar, él está todo amolado. ¿Por qué? Por el vicio. Pero la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando viene la liberación, sí, entonces no más deseo de pecar. ¿Por qué? Porque Jesús viene a romper las cadenas de pecado del ser humano y entonces el ser humano ya no necesita ir a los vicios porque las cadenas de opresión fueron rotas. Ahora es libre. En el año de 1865, cuando viene la emancipación, la liberación para la gente de color. Bueno, unos son de color oscuro, otros somos de color blanco, ¿no? Y otros somos descoloridos. Pero cuando vino la emancipación para la gente africana, mire, el hombre blanco iba al continente africano y se traían a esas personas, ¿ve?, esclavizándolos para venir a venderlos como objetos. Mucha gente africana fue traída por el hombre blanco, ¿ve?, y eran vendidos como objetos, como si fuera un mueble. Y ellos
trabajaban como esclavos en las plantaciones en Estados Unidos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque estaban esclavizados, no eran dueños de su propia voluntad. En 1865, amén, cuando Dios pone en el corazón de Abraham Lincoln traer la emancipación, o sea, la libertad del hombre africano, entonces se decretó un día de cierto mes, de cierto año, que todos los esclavos iban a ser libres. Todos. Ya no iba a haber más esclavitud. Mire, el hermano Branham habla acerca de esto. La esclavitud es triste. Mire, el hombre blanco, ¿sí?, usaban a los esclavos porque eran propiedad de ellos. ¿Ve? Y allí en sus plantaciones, ¿verdad?, si había un matrimonio de africanos, ellos, ¿verdad?, decían, este hombre, ¿verdad?, vamos a cruzarlo con la señora de aquella otra plantación, porque los dos son altos, para que nazcan hijos altos más fuertes para el trabajo. Y desbarataban aquel matrimonio y desbarataban el otro matrimonio y juntaban a los dos para que nacieran hijos más grandes, más fuertes, para que pudieran dar más rendimiento. Y los otros cónyuges salían volando, no les importaba. ¿Por qué? Porque eran esclavos. No eran dueños de su propia vida. Pero cuando vino la emancipación, la libertad para ellos, y se hizo la proclamación, en cierto día, de cierto mes, de cierto año, no va a haber esclavitud, toda la gente va a ser libre, los que eran esclavos van a ser libres. Dice el profeta que cuando se llegó ese día, usted puede imaginarse, ¿ve? Hoy es día domingo, pero vamos a imaginarnos que mañana lunes, en cuanto salieran los primeros rayos del sol, todos iban a ser libres. Esa noche la gente no durmió, hermano, los esclavos no durmieron. ¿Por qué? Porque estaban con aquella, amén, situación de que en unas horas ellos iban a ser libres, ya no le iban a pertenecer al amo blanco. Ahora ellos podían desde ese día agarrar su familia y decirle a su esposa, a sus hijos, vámonos de esta plantación, vamos a buscar trabajo en otra plantación donde nos paguen mejor. Ve, cuando salieran los rayos del sol del siguiente día, el profeta dice que los hombres más fuertes, esa madrugada, esa noche, se subieron a la montaña más alta, al cerro más alto. ¿Por qué? Porque en cuanto los rayos del sol pegaran allí donde estaban ellos, entonces la libertad empezaba. Los más jóvenes se subieron a la montaña más alta, los ancianos lograron llegar hasta la mitad de la montaña y las madres y los bebés allá se quedaron al fondo de la montaña, y los rayos del sol empezaron a brillar en esa mañana. Y en cuanto a los que estaban a mero arriba de la montaña, les empezaron a pegar los rayos del sol, el gozo, la alegría en ellos no cabía y empezaron a gritar, ¡somos libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres! Y los que estaban más abajo de ellos escucharon el grito y también ellos se contagiaron. ¡Somos libres! ¡Somos libres! ¡Somos libres por fin! Y allá abajo se oyó el grito de las mamás y los niños.
Somos libres, se acabó la esclavitud. ¿Por qué? Porque salió el sol, amén, que era el decreto que estaba establecido. Pegando los primeros rayos del sol, entonces la libertad empieza. Y yo quiero decirle a usted en esta mañana algo. Amén. Jesús, el sol de justicia, ha salido para todo ser humano que esté en esclavitud, para que sea libre tan pronto, amén, que el sol de justicia pegue en su corazón. Y entonces, amén, empiece a venir la libertad. Mire, decíamos ahorita hace un momento que el perdón trae sanidad. Mire, una persona que siente una carga de pecado se siente enferma. No tiene que decir amén, pero escúcheme. El pecado enferma a la gente. Por eso es que la gente no puede ser feliz. La gente camina y uno los observa. A veces va uno, ¿verdad?, por la calle y uno observa que hay gente que caminan con la mirada perdida. Están pensando. ¿Por qué? Porque hay algo que los persigue y que no los deja ser libres. El pecado enferma a la persona. Mire, la mayoría de las enfermedades, no todas, pero la mayoría de las enfermedades, sí, el profeta dice que están en el espíritu de la persona. En el espíritu. Nosotros estamos compuestos de cuerpo, que esto es lo que está afuera, y luego espíritu, que es lo que mueve este cuerpo, y luego el alma y en el corazón. Y la mayoría de las enfermedades están en el espíritu de la persona. Por ejemplo, ¿verdad? Una persona que tiene en su corazón raíz de amargura. Raíz de amargura, esa persona empieza a enfermarse de otras cosas en la vida. Es más, se la pongo fácil. Cuando usted hace un coraje fuerte, el estómago le duele. Y bueno, ¿qué tiene que ver el coraje con el estómago? ¿Por qué? Porque, ¿verdad?, eso entró al espíritu de la persona, se contaminó y el espíritu es el que sostiene el cuerpo y proyecta al cuerpo que el espíritu está enfermo y entonces el cuerpo se enferma. Y la mayoría de las enfermedades están en el espíritu de la persona. Nosotros nos dedicamos, ¿verdad?, a orar por la gente enferma. ¿Sí? Y hemos tenido campañas de sanidad divina aquí en la localidad y fuera de la localidad. Y escuche esto que le voy a decir. Mucha gente está enferma porque el que está enfermo es el espíritu de la persona. Y ahí le va. ¿Ve? La persona se siente mal. ¿Por qué? Porque tiene resentimiento. Una persona que tiene resentimiento se enferma. Una persona que tiene odio se enferma. Una persona, ¿verdad?, que tiene raíz de amargura se enferma.
Ahora, ¿por qué dice esto, pastor? Porque cuando nosotros empezamos a orar por la persona, ¿sí? Reprendemos el demonio de resentimiento que está allí. Y cuando eso sale de la persona se siente sana. Pero si el cuerpo no tenía nada, ¿por qué se siente sana? Porque la enfermedad estaba en su espíritu. Una ocasión estábamos orando por una hermana, hace muchos años, y a esta hermana no le encontraban la enfermedad. Le hacían estudios, aquí, estudios allá, estudios más allá, y la enfermedad no se la encontraban. ¿Ve? Fue uno de los primeros casos de liberación que empezamos a tener hace años, ¿sí? Y esta persona de repente empezaba a temblar, y empezaba a sudar, ¿verdad? Pero lo curioso es, ¿ve?, que su piel se ponía helada como hielo. ¿Ve? Porque yo la tocaba, le tocaba su frente. Y estaba helada, como si lo hubieran metido a un congelador. Allí nos dimos cuenta nosotros, porque en los análisis que le hacían no le salía la enfermedad. Nos dimos cuenta, dijimos, el problema está en su espíritu. A esta persona la habían embrujado. No detallo mucho, pero le digo, la habían embrujado. Pero cuando empezamos a entrar en liberación por ella, ¿sí? Una ocasión estábamos orando por ella y de repente ella empieza a gritar fuerte. Empieza a gritar: Jesús, 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 Jesús. Y luego yo le digo, siga gritando, porque ese nombre, hermanos, es el nombre que tiene poder sobre todo nombre. Cuando el nombre de Jesús es mencionado, algo va a acontecer. Yo le digo, siga gritando, ¿ve? Y de repente ella se desvanece, ¿verdad? Se desvanece. Y pasa aquella situación que ella estaba teniendo. Y luego se empieza a reponer, queda muy débil y sana. Y de ahí en adelante, sana. Posteriormente, ¿verdad?, platicando con ella sobre el caso, me platica qué era lo que estaba pasando. Ella estaba enferma en su cuerpo físico. ¿Ve? ¿Por qué? Porque le habían hecho un trabajo a ella. Pero en lo que nosotros estamos orando, hablando, amén, el nombre que es sobre todo nombre, de repente el Espíritu Santo baja, la mete a ella en una visión y empieza a mirar a Jesús que va caminando entre unas montañas. Dice, y yo lo veía, que él iba caminando entre las montañas, de repente se escondía detrás de una montaña y luego salía, seguía caminando y pasaba por atrás de la montaña y se escondía. Dijo, y yo le empecé a gritar desesperadamente porque yo sabía que él podía sanarme. Dijo, y cuando yo empecé a gritar, Jesús, 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 dijo él, volteó, y cuando volteó, su sola mirada hizo que aquello que me atormentaba saliera de mí y quedé sana. Los médicos no le hallaban la enfermedad y nunca se le iban a encontrar. La enfermedad estaba más allá del cuerpo, estaba en el espíritu. Amén. Pero, amén, había y hay un Espíritu Santo, amén, que viene y trae liberación al espíritu suyo.
el perdón trae salud, trae sanidad. El rey David fue un hombre muy amado por Dios. La Biblia dice, ¿verdad?, que era un hombre conforme al corazón de Jehová. Pero David era un ser humano. Y un día, ¿verdad?, David cometió un error. Cometió un pecado de adulterio. ¿Cuántas esposas tenía David? 500. Y un día, ¿verdad?, una mujer descuidada por allí, no le detallo la historia, ustedes conocen la historia. Una mujer por allí descuidada, bañándose descuidada. David, desde el terrado de su castillo, la codició y la mandó traer y entró a ella. Y el esposo de ella andaba en la guerra. Fue el profeta Natán. Cuando el profeta Natán llega al palacio, usted puede imaginarse la felicidad de David. El profeta viene a visitarme. Y el profeta llega y le dice, David, algo ha pasado en el reino. Dijo, fíjate que había un hombre, David, que tenía 500 corderas. Dijo, y el vecino de él tenía solamente una corderita, una oveja. Dijo, y a ese hombre le llegó un visitante, al que tenía 500. Dijo, ¿y qué crees que hizo David este hombre? Dijo, fue y le quitó la cordera a aquel hombre que era lo único que tenía, dormía con ella, la amaba. Dijo, la quitó, dijo, para prepararle, ¿verdad?, una bienvenida al hombre que lo visitaba. Y David se indignó mucho. Y dijo David, dijo, ese hombre, dijo, es digno de muerte, dijo. Y el profeta le dijo, David, ese hombre eres tú. David sintió que la tierra se abrió debajo de él. De ahí en adelante, David ya no es el mismo. David ya no es el mismo. Usted lee la Biblia, David, ¿verdad?, era un hombre que se gozaba en la presencia de Dios. Él componía cantos, él fabricaba instrumentos. David era un hombre gozoso en la presencia de Dios. Él se gozaba en la presencia de Dios. Cantaba sus salmos al Señor, cantaba sus cantos a Dios, David. Pero un día, ¿verdad?, traían el arca del pacto y David se llena tanto de alegría, ¿verdad?, que empieza a danzar. Y la Biblia dice que danzaba y giraba y daba vueltas y giraba, que rompía el aire y su capa se le levantaba porque estaba contento porque el arca del pacto estaba siendo traída. David se gozaba en la presencia de Dios. Pero cuando el pecado lo alcanzó, David deja de ser. Eso es David gozoso. Las cosas son diferentes. No solamente lo está persiguiendo un pecado de adulterio, también él es el autor intelectual de una muerte, es homicida. ¿Por qué? Porque mandó al esposo de esa señora, ¿verdad?, en la guerra, y mandó orden diciendo, déjenlo al frente de la batalla para que muera. Y así queda libre esta mujer y yo me caso con ella. David ya no es el mismo. El pecado, hermanos, amigos, el pecado destruye. El pecado trae tristeza. Ahora David, ¿verdad?, sabe que las cosas ya no
son igual. ¿Qué es lo que va a hacer David? Mire, cuando nosotros leemos, ¿verdad?, el Salmo 51, nosotros podemos entender a David. Yo quiero que venga el organista porque voy a ir terminando ya. Y cuando leemos el Salmo 51, nos damos cuenta de cómo David se siente. El Salmo 51, David escribe este salmo. Y observe usted lo que está hablando David. David empieza este salmo y dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y luego sigue diciendo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Qué hermoso. Qué hermoso cuando el ser humano reconoce que ha fallado. No sé si usted tenga la experiencia, pero luego a veces a mí me pasa que yo platico conmigo mismo. A veces, cuando uno se para ante el espejo, uno dice: no, está bien lo que estás haciendo. No está correcto. Por supuesto que no soy yo platicando conmigo mismo, es el Espíritu Santo hablándome. Pero yo allí me observo, digo: no está bien, no está bien. Las cosas no son así. Dijo David: yo reconozco mis rebeliones, yo sé que he fallado. Cuando la Biblia habla del hijo pródigo, era un muchacho, hermanos, que en su casa tenía todo. Todo tenía en su casa, hermanos. Allí en su casa había comida, había una cama donde dormir, había el amor de mamá, de papá, de familia, había todo en su casa. Pero un día abrió puertas y se le ocurrió irse a malgastar todo lo que tenía. Eso es lo que hace el diablo con el ser humano. Lo invita para que vaya y malgaste todo lo que tiene. Y el ser humano gasta dinero a veces que ni tiene, dignidad, pierde la vergüenza. Usted lea ese capítulo del hijo pródigo, porque dice la Biblia que malgastó todo lo que tenía y después andaba cuidando cerdos, hermanos. Un trabajo degradante para él como judío. Andaba cuidando cerdos. Llegó a tal situación su vida y tenía tanta hambre que un día miró a los cerdos comer y quería comerse las algarrobas también él. ¡Oh, que me dieran esas algarrobas! Eso es lo que el diablo hace con la vida suya. Lo quiere destruir y quiere que usted coma comida que no pertenece a usted. Él quería, dice la Biblia, que deseaba llenar su vientre de aquellas algarrobas. Hijo de Dios, hija de Dios, usted y yo no tenemos por qué andar comiendo comida de cerdo. No tenemos por qué andar en el pecado. Nosotros nacimos para algo más que eso en esta tierra. Nosotros nacimos para ser hijos e hijas de Dios y gobernar sobre el pecado.
Porque la Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes. Pero la Biblia registra. Dice que este muchacho, me hace recordar este muchacho lo que estoy leyendo aquí de David. Porque dice que este muchacho volvió en sí. Volvió en sí, volvió en sí, volvió en sí. Volvió en sí. ¿Qué ando haciendo yo acá? Allá en la casa de mi padre hay todo. ¿Qué ando haciendo yo acá entre los cerdos? Huele horrible aquí. Estoy en la miseria aquí. Y en la casa de mi padre hay todo. Y lo dice la Biblia, y volviendo en sí el muchacho. O sea, reaccionó, aceptó y dijo, me regreso a la casa de mi padre. Y dice David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No importa dónde vaya, allí me sigue mi pecado. No importa dónde ande, el pecado me enfrenta y me dice, aquí estoy. Contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por digno y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Se dice, hermanos, que el hisopo es algo parecido como a la hierba que tenemos nosotros aquí en el campo, como la gobernadora. Tierra Santa es muy parecido, o nuestra tierra, el estado donde nosotros vivimos, es muy parecido a Tierra Santa. Si usted observa fotografías de Israel y observa fotografías de aquí, el área donde nosotros vivimos son muy parecidas. Montañas, las mismas hierbas, casi el mismo clima. Venir aquí es muy parecido como si fuéramos Israel. No todas las partes del mundo tienen esta peculiaridad, nosotros la tenemos aquí. Se dice que esta planta, el hisopo, es una planta común que se encuentra por allí en el monte. Se dice que es una planta medicinal, incluso para los que saben trabajarla, se dice que es una planta medicinal que cura enfermedades incurables. Los que saben usarla. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Si entendemos a David, David dice, se me fue el gozo, se me fue la alegría. Yo antes era feliz, pero eso se fue de mi vida. Pero hazme oír gozo y alegría otra vez, por favor. Hazme oír gozo, porque desde que me aparté de ti no conozco la alegría. Y luego dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice David, hasta los huesos me duelen. El pecado ha destruido mis huesos. Se recrearán los huesos que has abatido
esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y clama, no me eches de tu presencia. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de mi salvación. No ha perdido su salvación. Lo que perdió fue el gozo de la salvación. Dice David, regrésamelo, necesito el gozo de mi salvación. Y espíritu noble me sustente. Cuando usted haga eso, Dios conmigo, entonces yo voy a enseñar a los transgresores. Yo voy a ir por aquellos que andan perdidos y les diré, miren, el camino del transgresor es duro, regresen al camino de Dios. Enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, líbrame de homicidios. Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Y luego después al final está diciendo, porque al corazón contrito y humillado no desecharás tú, oh Dios. El perdón trae una reacción en cadena de bendiciones. El perdón trae salvación. El perdón trae gozo. El perdón trae una religión de poder a su vida. El perdón, amén, le regresa a usted, amén, incluso, ¿verdad?, la salud. Cuando recibimos el perdón y cuando lo damos también. Termino con esta anécdota. Muy hermosa. Se dice que, el profeta habla de esto, dice que una ocasión, un hombre, un pequeño niño, lo raptaron y se lo llevaron en un barco. En aquel entonces, cuando los viajes eran en mar, por barco y todo eso, existían los piratas y todo ese tipo de delincuentes. Y claro, robaban otros barcos. Iban a una ciudad y se robaban gente y se la llevaban. Y una ocasión se robaron a un niño cristiano. Y este niño cristiano se lo llevaron en ese barco. Y cuando iban en el barco, el capitán del barco, el pirata, el capitán principal se enfermó. Se enfermó el hombre. Y se enfermó tanto, ¿verdad?, que tuvo, ¿verdad?, que caer en cama y se estaba muriendo. Mire, hermano, escúcheme esto. Si nomás esto aprende esta predicación, yo me voy por bien servido. Pero mire, mientras estamos sanos, pensamos que podemos hacer y deshacer. No se diga a veces nuestros jóvenes, ¿verdad? Piensan que porque están sanos pueden hacer y deshacer y no les va a pasar nada. Y esa es una gran equivocación, es un grave error. Ahorita estamos aquí y más tarde no sabemos. Dios nos libre. Más tarde pudiéramos estar en un hospital. Pero a lo que regreso es a esto. Cuando el ser humano se siente sano, piensa que es su vida y que puede hacer con su vida lo que él quiere. En primer lugar, no es tu vida. Es la vida que Dios te presta. Es la vida que Dios te presta. Porque tan pronto que Dios la recoja, y la Biblia dice que no hay armas en tal guerra. Pero reitero, ser humano cuando sentimos que estamos sanos, ¿no? Pensamos que podemos hacer y deshacer. Pero deje, porque yo también he estado enfermo alguna vez en mi vida.
pero deje que caigamos en una cama y entonces empezamos a analizar la situación. ¿Sabe qué nos sentimos? Vulnerables. Nos sentimos que no podemos pelear. Sentimos que a lo mejor no vamos a amanecer mañana. La vida se nos quiere ir. Si la vida fuera nosotros, apretaríamos el puño y la vida estaría allí. Pero la vida no está aquí. La vida está en las manos de Dios. Este pirata malvado cae enfermo y siente que la muerte está llegando. Y de repente el hombre se siente morir y dice: ¿Alguien tiene una Biblia? Y todos los marineros que trabajaban con él, los delincuentes, dijeron: ¿una Biblia? ¿Aquí dónde hay una Biblia? Pura gente perversa. Empezaron a buscar una Biblia, a ver si alguien tenía una Biblia. Y se dieron cuenta que aquel niño que habían raptado, él escondía una Biblia. Y le dijeron al capitán: capitán, hemos encontrado una Biblia. Hay un niño que trae una Biblia. Dijo el capitán: tráiganlo. Dijo el capitán: yo antes serví a Dios, dijo. Tráiganme a ese niño que trae la Biblia. Y llegó el niño con la Biblia. Dijo el capitán: hijo, yo antes serví a Dios, pero me aparté de Dios. Hijo, ¿pudieras leerme algo de la Biblia? Y le dijo aquel niño: sí, capitán. Dijo: ¿qué le parece, capitán, si le leo la Biblia así como me la leía mi mamá a mí? Dice. Le dijo el capitán: ¿cómo te leía tu mamá la Biblia a ti, hijo? Dijo: mire, capitán, aquí en Isaías 53, cuando dice: Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue. Y aquí donde dice: por nuestras rebeliones, dijo el niño, mi mamá decía: mas Él herido fue por las rebeliones de Patricio, molido por los pecados de Patricio. El castigo de la paz fue sobre Él, y por su llaga Patricio fue sanado. Y le dijo el pirata aquel: hijo, ¿pudiera leer la Biblia y poner mi nombre allí? ¿Puedes poner mi nombre allí? Dijo: sí, voy a hacer la lucha. Oh, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por las rebeliones del capitán, molido por los pecados del capitán. El castigo de la paz fue sobre Él por el capitán, y por su llaga el capitán fue sanado. Dice: cuando terminó de leer, el capitán sintió que la enfermedad de él salió y entró la salud, y se levantó. Dijo: Dios me ha sanado, Dios me ha sanado. Desde aquí en adelante, dijo, regreso a servir al Dios que yo siempre serví. Póngase de pie. Amigo, hermano, persona que está aquí, persona que nos ve a través de la transmisión, el perdón ya está extendido. Lo único que Dios quiere es que usted lo reciba, lo acepte. Levantamos nuestras manos a Dios. Aleluya, amén. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Yevarejeja Adonai, Veishmereja. Yaer Adonai panav eleja vijuneka. Isa Adonai panav eleja, Beyachem leja shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, dice, yo los bendeciré. Señor, bendigo a sus hijos, sus hijas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios bendiga. Nos despedimos de transmisión. Amén. Amén. Amén.